Bueno, te traslado la pregunta que veníamos recién formulando, ¿no? Sí. ¿Vos ves luz al final del túnel después de tanto sacrificio? Mira, acá es una mezcla de economía y de política, ¿no? A ver, si uno... El problema es, como dice mi amigo José Venegas, ¿qué hacemos? ¿Escuchamos el sermón del cura o lo que hace el cura? ¿Sí? Porque el cura te dice, antes de subir un impuesto me corto un brazo. Lo primero que hace cuando manda el proyecto de ley ómnibus y el DNU, yo no me acuerdo en cuál de los dos estaba, era volver a subir ganancias, meter más impuestos a los derechos de exportación, a los productos derivados de la soja y a todos los otros, y meter el impuesto país a todo lo que se iba a importar, que eso es más proteccionismo, es todo lo inversa a lo que es un discurso liberal. Entonces, bueno, ahora también aumentaron la tasa de combustible, que no sé para qué la aumenta, porque justamente deberían estar bajando, liberando al sector privado, con lo cual yo te diría, ahí tenés un primer ejemplo de contradicción. Déjame que te dé un segundo. ¿Cuál es el principio del liberalismo? Limitar el poder del gobierno. Justamente el liberalismo lo que hizo a lo largo de la historia es, che, frenemos a este que tiene el monopolio de la fuerza. Después de la Revolución Gloriosa, la Revolución Americana... Empezará, si vos querés, con 1215, ¿cómo se llama? La Carta Magna. La Carta Magna cuando lo agarra a Juan Sin Tierra y afuera de Londres. En Inglaterra. Es un principio, digamos, un tenue principio de limitar el poder del monarca. Después Juan Sin Tierra no lo cumplió. Pero vuelvo al tiempo moderno, ¿qué es lo primero que hace Javier Milei? Manda un DNU pidiendo poderes absolutos. O, dicho en otras palabras, como es el término que Delegación usa, de facultades. Delegación de facultades, que es más o menos como decir, Congreso, correte, Afuera. que yo voy a gobernar. Porque además no era que te pedía una cosa, te pedía en todo. Entonces, esa es la antítesis del principio liberal. No sé si soy claro. Justamente, el principio de una república liberal es el check and balances, el control de uno se controla al otro. El ejecutivo hace, pero lo controla el legislativo y al mismo tiempo... Ahora, Roberto, me pongo en la cabeza. Déjame terminar. Sí. Y la justicia después termina decidiendo. Son dos principios básicos que te estoy nombrando y puedo seguir con los ejemplos, de contradicciones. Entonces, ¿qué hago? Me quedo, cuando a tu pregunta es, si me quedo con el discurso, me entusiasmo. Si me quedo con lo que hace, me deprimo. Claro. ¿Se entiende? Me pongo en la cabeza de Milei y Milei dice, bueno, para llevar adelante mi plan, todo lo que le prometí a la gente, yo tengo que tomar determinado tipo de decisiones, un conjunto de decisiones muy rápido y ya. Y tengo al Congreso Nacional que no está acompañando, que no está haciendo la lectura que hizo la sociedad, digamos. Si no, no funcionan. Bueno, no coincido con la última. ¿Cómo se resuelve el dilema? ¿Es la lectura de la sociedad? Yo tengo 56% de los votos. Primero, el hecho de que tengas los votos no te da derecho a hacer lo que quieras. ¿Estamos de acuerdo? Yo me acuerdo a Cristina Kirchner, la 125, diciendo, o sea, era una ley, era un tema impositivo que tenía que pasar por el Congreso, por Constitución. O sea, a pesar que tengo 54% de los votos, voy a mandar. La voy a mandar. La concesión del monarca, ¿viste? O sea, yo te concedo, mira, que puedas discutir, pero el monarca acá soy yo porque tengo los votos. No es así. Ahora, Javier tiene el 56% de los votos, tiene el 30% y 26% prestado de gente que no quería que ganase el kirchnerismo y le dio el voto a él. Pero algunos están en el gobierno de ese 20 y algo prestado. Bueno, Patricia, agarremos, si revisás, cuando me preguntás cuál es el futuro de esto, yo te digo, bueno, yo reviso el gabinete. Y te digo, ¿cuántos liberales de tradición liberal encontrás en el gabinete? Mondino. Una, nada más. No hay más. Claro. Después, Cacha, y si pará, lo tenés a Scioli. Sí. Guillermo Franco, que no tengo ningún problema con él, pero viene del kirchnerismo. Fue presidente del Banco Central en la época en que Scioli fue... De Scioli, ¿no? ¿Cómo? Provincia. De provincia. ¿Qué dije yo? Central. Banco Provincia, cuando Scioli era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y estaba en el BID ahora, nombrado por Alberto Fernández. Y si querés seguimos con el listado, y después hay gente del PRO. Y si no fuera... Perdóname, ¿qué liberal tiene él? Bueno, si no fuera un gobierno liberal, el de Milei, ¿qué es? Bueno, ¿Cómo ahí lo calificarías ideológicamente esto? Ideológicamente para él, a ver, definamos casta primero. Okay. ¿Qué casta para Milei?
Casta es, ¿estás conmigo? Sos bueno. No sos casta, no estás conmigo, sos casta. No, entonces ahí, por ejemplo, ¿vos cómo definirías a Scioli? Con el respeto que nos puede merecer. ¿Es casta o no es casta? En términos de tradición de haber pasado por la política. Sí. Guillermo Franco, ¿qué? Viene del Partido Federal, etcétera. Es casta. Bueno, Patricia Bullrich, ¿qué? Es casta. Pero para él no. Casta es, si vos estás conmigo, sos bueno, sos buena gente. Si no estás conmigo, sos casta, sos el malo, etcétera. Entonces generás una nueva confrontación como el mismo que hacía Cristina. Una nueva grieta. Claro. Una nueva grieta. Y eso te frena todo. Ojo, yo te quiero volver a traer al andarivel de la economía, ¿no? Sí. Recién hablábamos con el economista anterior de recesión, hablábamos de enfriamiento hablábamos de enfriamiento de la economía, hablábamos de recesión, hay actividades que se han retraído. ¿Vos pensás que este es el camino para bajar la inflación o hace falta un plan de estabilización? Hace falta un plan económico. ¿Cómo? Hace falta un plan económico. No hay plan económico. A mi juicio no hay un plan económico. ¿Qué es plan económico? Es decir, yo voy a tomar esta medida. A ver, un plan económico, déjame que te dé un ejemplo, no es exactamente lo que yo haría, pero como ejemplo, el plan austral. El plan austral fue anunciado en su momento, se dijo se va a hacer esto, Alfonsín salió en la Casa Rosada al balcón, dijo economía de guerra, vamos a bajar el gasto público, etcétera. Generó un shock de confianza. Eso fue un plan económico. Después no funcionó porque primero que estaba mal diagramado y segundo que tampoco hicieron lo que dijeron que iban a hacer. Pero no importa. Y lo del viernes pasado no fue eso. No, lo del viernes pasado, no. Iba a buscar, pero si vos lees, yo me ocupé de revisar el discurso de nuevo y es lo que dice textualmente, lo iba a buscar porque lo copié textualmente, es: yo los invito a Córdoba el 25 de mayo. Pero antes, como gesto de buena voluntad, van a ser convocados por el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, el ministro de Interior y el jefe de gabinete a que vayan a la Casa Rosada a firmar la ley ómnibus y el DNU. O sea, como gesto de buena voluntad y paso previo. Exactamente, y paso previo. Por eso quería leerlo textual. O sea, te está diciendo... y ahí van a tener flexibilidad, va a haber más flexibilidad económica para las provincias. ¿Qué es eso? Eso es la tradición de la casta. Te doy guita a cambio del voto. Claro, es como manejaban los Kirchner en las provincias. Y es como manejaban los Kirchner en la provincia. Es lo mismo. Volvamos al andarivel, no quiero hacerlo enojar a Cacha. Por favor, vamos a ordenarnos. Pero me parece que esto es importante. Es importante porque, de nuevo, vuelvo al primer punto. ¿A quién escucho? ¿Al cura, el sermón? ¿O lo que hace el sacerdote cuando salió Ojo, soy católico, no tengo ningún problema con los sacerdotes, pero te quiero decir, hay algunos que se mandaron macana, ¿no? Como Gracia, pero bueno, por ejemplo. mencionaba... Roberto, pero discúlpame, te interrumpí. Ahora fui yo el que te interrumpí. Pero dale. Completá lo del plan económico. ¿Qué le falta al plan el plan económico, vos tenés que decir, ¿cuál va a ser la política monetaria del gobierno, por ejemplo? No lo sabemos. Porque empezó con que iba a cerrar el Banco Central, iba a dolarizar. Después te dice que va a mandar una ley para meter presos a los tipos que emitan para financiar el Tesoro. Si vas a cerrar el Banco Central, desaparece el peso. Si desaparece el peso, ¿para qué querés esa ley? No entiendo. ¿Me explico? O sea, sí, está claro. Y si sacás el curso forzoso, son dos monedas que van a estar en competencia, o tres, o lo que sea. Entonces, si el Banco Central emite una moneda que es una porquería, nadie la va a usar y desaparece sola. Entonces, decime cuál es la política monetaria que vas a usar. Pero motosierra y licuadora, no es un plan económico, es decir, ajuste y licuación. Claro, bueno, ahí está, otra vez. El discurso de motosierra, miro los números fiscales de enero. ¿Qué fue? Licuación. Fue pura licuación. Mirá, fueron dos cosas. No, ¿qué motosierra? Fue una pisita de depilar. Fue una licuación de jubilaciones, básicamente, son más o menos el 30 y pico % del gasto corriente, sueldos de empleados públicos, planes sociales, y otro punto que no es menor, ¿sabes qué fue? El no pago de los subsidios a las productoras de energía, a Cabeza, básicamente, de los subsidios que tenía que pagar en ese momento. 1 billón de pesos, ¿no? Claro, si yo no te pago la tarjeta de crédito a fin de mes, también me da superávit. Claro. Entonces, hubo ahí, un superávit fiscal a lo Moreno, vamos a ponerlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, ¿es sostenible en el tiempo que vos tengas superávit fiscal entre comillas, sin pagar y licuando permanentemente salarios y jubilaciones? Si Mariano me deja,
Puedo hacer una pregunta capaz que lo enoje a Cacha. Y seguramente nos vamos a enojar. Sí, vos decís que, espero que no se enoje. A ver. Pero vos estás peleado con el cura. Porque nos conocemos hace mucho, Cacha, nosotros. Somos liberales toda la vida. Y ahí en el mundillo liberal siempre se hablaba de esa pelea. Mirá. Yo me acuerdo, en algún momento yo la pasé muy incómodo, ¿te acordás? Porque el cura... El cura... empezó a decir cosas de Kachanowski. No, a ver... ¿Y qué le puede decir el rabino? Así se queda. No, lo que dijo fue, en la presentación de un libro, alguien preguntó, yo no sé cómo fue, que alguien preguntó por mí, y Javier Milei dijo, vino bien que me pregunten por la mierda humana de Kachanowski. Algo así, estaba muy enojado. Yo jamás lo insulté, jamás en mi vida lo insulté. ¿Pero por qué estás enojado con Milei? ¿O están peleados? Pero no importa, eso es un tema aparte. Es más, te voy a decir algo. A los pocos días que él asumió, a los 3 o 4 días, yo le mandé un WhatsApp. Y dije, mirá, Javier, empecé así el WhatsApp. Este no es un mensaje para buscar un conchavo en el gobierno. Solo te deseo suerte y sí, lo que corresponde. Me pareció de caballero, claro. Bueno, enseguida me contestó, me gustaría tener recuperar la relación. Yo dije, encantado, pero vas a tener que escuchar que este viejo meado opine diferente. Porque vos sabés que yo opino en cosas diferentes y no me voy a casar. ¿Sí? Entonces, acá el problema que yo veo es que él tiene una característica que siempre cuando él me llamaba los sábados a la tarde a mi casa... De personalidad, decís. De personalidad, que no tolera que otro opine diferente. No tolera eso. O sea, es algo que lo supera. Entonces, y yo le decía, pero mirá, vos vas a generar un problema. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre hoy cuando si vos opinás algo en contra de él en las redes? Te manda la jauría, que es, te estoy disciplinando. El ejemplo es, si vos no te portás bien y no te sumís, no te sometés a los dictados del líder, te mando a la jauría para que te digan... ¿Eso que es en Twitter, en X? En las redes, sí, viste, en las redes es típico que te mandan... Pero perdón, lo mencionaste, lo dijiste antes al pasar. ¿Esto impacta en lo económico? Obvio. ¿Este factor impacta en lo económico? A ver, primero que estás haciendo una política de miedo. O sea, a cualquiera que opine diferente, le mando y es la casta, es un corrupto, o todo... Lo mismo que Cristina. Cristina que te decía, los medios concentrados, etcétera. El estilo que está imprimiendo Milei para dirigirse a la oposición o al que considera que está enfrente es un kirchnerismo al revés. Convengamos que es un kirchnerismo al revés. Así como Cristina hablaba del abuelito que le compró los $10, lo mismo. Pero las políticas yo lo que te quiero preguntar es lo siguiente. Las políticas son diferentes, pero mucho más digital, Mariano. Yo lo que te digo es lo siguiente. Milei decía que se iba a cortar la mano si tenía que subir un impuesto y sin embargo quiere revertir ganancias. ¿Cómo es eso? No ganancias. Quiere revertir el impuesto a las ganancias, quiere subir de derecho de exportación y a impuesto país. ¿Vos sabés que el impuesto país fue el cuarto impuesto que más recaudó en el mes de febrero? El cuarto, ¿eh? Primero IVA, ganancias, aportes personales, patronales y impuesto país. Vos te podés imaginar que si llegan a meter el impuesto país para todos los productos que quieren importar, no lo sacás nunca más. Argentina, la tradición, ¿cuál es? Siempre el impuesto. Temporalmente. Mirá, el impuesto a las ganancias, ¿sabés de dónde viene? De cabal. No, el impuesto a las ganancias empezó en la década del 30, en el año 32, como impuesto a los réditos. Y era de emergencia. Hace 80 años que tenemos emergencia. El impuesto a los débitos empezó en el 2001, iba a durar hasta fines del 2002, hace 22 años que tenemos emergencia. Bueno, te podría seguir con los ejemplos. Impuesto que pones en la Argentina es impuesto que no es más. Pero vos estás de acuerdo con que los trabajadores vuelvan a pagar ganancias. Yo creo que hay que bajar los impuestos. Y las retenciones. A ver, vos fijate. Retenciones, vos tenés tres motores que te mueven la economía. Uno es el consumo, el otro es la inversión y el otro es las exportaciones. De los tres motores, el consumo va a tardar en recuperarse en la Argentina, porque hasta que vos tengas inversión y mejores salarios reales, etcétera, va a tardar. Inversión va a tardar, porque no es que llegó Milei y va a llover las inversiones como Macri pensó que le iba a pasar. Entonces, ¿qué te quedaba? Te quedaba el comercio exterior, justamente exportaciones y el motor que te... ¿Y qué es la idea que tuvo? Meterle derecho de exportación a las
más a las exportaciones, justamente el motor que te iba a mantener volando. ¿Quién toma las decisiones, Caputo o Milei? No tengo la más mínima idea. Pero digo, Caputo es el ministro de Economía. Sí. ¿Es liberal Caputo? ¿Es coherente con Yo no le conozco una trayectoria liberal. Ok. O sea, no. Nunca hablé con él, me lo crucé una sola vez en el ascensor, me miró, siguió mirando el celular y nada más. ¿Sabías que era Kachanowski? Sí, obvio. Bueno, Sí, pero no. lógico que cumpla- Sí, escúchame, que cumpla yo, órdenes en la del- época de del Macri, presidente. cuando me llamaban del Ministerio de Economía, yo iba y hablaba, para intercambiar opiniones, iba y daba mi opinión, después hacés lo que querés, obviamente. Nunca me negué a dialogar con alguien. Ahora, Entonces, lo que te digo es, sí, obviamente me conoce, sabe, pero Caputo. no sé, sí, tampoco me... Toto Caputo. mencionamos el Me plano quita el sueño, austral, ¿eh? mencionamos la convertibilidad y si quiere podemos hablar de la salida de la convertibilidad, no como modelos de, digamos, de quiebre en hacer un ajuste y modificar cómo venía siendo la matriz económica en ese momento. En ninguno de esos tres ejemplos la pobreza arrancaba en un 50% como le toca a la gestión de Milei. Sí. ¿Cómo se hace para encarar no el ajuste, sino la recuperación, lo que viene después cuando ya sabes que ese número de pobreza por el ajuste en sí va a ser más alto? No, bueno, a ver, obviamente que la herencia que recibiste, vas a tener que pagarla, porque la cuenta, hicieron las fiestas, se rajaron Sí, todos sí, y la alguien la cuenta tiene te que la pagar. dejaron. Hay que pagarla. Y no la va a pagar Milei, la tiene que pagar la pueblo sociedad, argentino. el pueblo argentino. O sea, esta es una realidad. Vos, yo, todos tenemos que hacerlo. Hoy vos tenés en la clase media que te tiene que vender dólares todos los meses para poder cerrar la tarjeta, porque si no, no te la pueden pagar. Por eso también tenés un poco tranquilo el tipo de cambio. Pero más allá de eso, vos tenés que... mira, con un grupo de economistas hicimos 7 propuestas. Dijimos, ¿cuáles son las propuestas mínimas, las medidas mínimas que hay que hacer en la Argentina para que la economía arranque? ¿Sí? No lo que yo desearía. Viste que hay un montón de cosas que quisiera hacer y que no probablemente por política no Pero lo hay un puedes hacer. contexto, hay una realidad en la Hay no son- una, no son- una limitación política que no te va a permitir. ¿No son los 10 puntos de Milei? De los 7 que yo tengo, algunos de ellos, varios de ellos Están ahí casi todos. Todos coincidimos, los Ahora, liberales ¿cómo coincidimos haces todos con para esos bajar, puntos. ¿cómo haces para bajar impuestos y no de financiar al Estado, Cacha? Bueno, Porque hay yo una estoy cosa que se leyendo llama- de que vos hablas de impuestos, sos un crack hablando de impuestos, pero digo, si vos le bajás los impuestos, suponete, Sí. no tenés derecho de exportación, suponete que no revertís ganancia para la cuarta categoría, el IVA a los alimentos, por ejemplo, Bajás el bajás IVA. alguno, lo mandás al 10,5 como tiene la leche, ¿cómo recaudás? ¿Qué recauda? ¿El Estado qué recauda? ¿Tiene que gastar menos o no? No, pero primero lo que tenés que hacer es bajar el gasto. Ahora, el gasto lo tenés en la nación, las provincias y los municipios. Sí, ojo, sufre los la tres, gente. Bueno, pero también sufre... A ver, en la economía no hay nada gratis. Si vos gastás, yo te lo voy a tener que pagar. Ujú. Si somos dos, ¿eh? Entonces, si vos gastás más, es porque yo voy a gastar menos. O sea, que a quién afectás es una decisión política. Es una decisión de carácter político. ¿Qué hago? Este que vive sin laburar y cobra, y este que labura y tiene que mantener al que no labura, ¿a cuál de los dos beneficia? Pero resolver eso que es injusto, ¿te arma la cuenta? ¿Te resuelve la cuenta? Sí, te cambia la ecuación, porque hay uno que empieza a producir cada vez más. Y este que no producía y consumía tiene que buscar la forma de Bajando empezar a los producir. impuestos, O sea, vos decís que se produce más. no es una sola medida, ¿eh? Vos tenés que hacer. Quitarle el curso forzoso al peso, número 1. Ajá. Desregular la economía. Eso está, o sea, fíjate que vos, las medidas más o menos están... Vas coincidiendo. Desregular la economía. Tenés que hacer una propuesta de reforma impositiva en la Argentina. Esto es un caos. Vos mirás todos los impuestos que hay, el grueso lo recaudan 4 o 5 impuestos, el resto no. Y además hay mucho impuesto distorsivo. Tenés que hacer una reforma del Estado, tenés que decir en qué va a consistir. Tenés que incorporar la economía argentina al mundo. Tenés que hacer una reforma laboral, que también coincido, pero ¿en qué consiste la reforma laboral? En echar gente no, en terminar con la industria del juicio, básicamente. Claro. Esa es la idea En la básica. pelea, Ahora, en la- en la perdón, pelea- capítulo, y la capítulo última laboral, es- el capítulo laboral ese de que una pyme pueda tomar 5 monotributistas, ¿es una buena medida para aquel que tiene un comercio chico? Es una opción. Yo hubiese ido por otro lado, pero no importa. Es un primer paso. Pero por eso digo, a ver, hay cosas que son discutibles porque son de cuestiones técnicas. Como decir, che, mira, vamos a hacer esta reforma laboral para que las empresas quieran tomar personal. Y por ahí tenés cuestiones técnicas de debate. Esto ya no es liberalismo, es la O cuestión esto se técnica. probó no sé dónde, no funcionó, hagamos este Claro, camino. probemos con... Che, a mí Claro. se me ocurre esta idea. Claro. Y ahí ya no entra la ideología, entra
la técnica, vamos a poner una forma, la técnica económica, ¿qué es lo mejor que podemos hacer Hay para que ver qué es Roberto- jurídico, qué no es jurídico, qué... Claro. Una pregunta sobre el tema de reforma laboral y la industria del juicio. Por Sí. lo que uno conversa con las pymes, que están Sí. muy preocupadas. Una pyme deja de contratar porque tiene miedo a un juicio por indemnización o deja de contratar porque no hay mercado interno, porque no puede vender lo que produce. Las dos cosas. Bueno, te voy a decir, las dos cosas, pero no es un problema de mercado interno. Ahí déjame que después lo aclaremos, pero el problema de la industria del juicio no es un tema menor y déjame que lo explique rápidamente. Yo laburo por a vos. Vos me rajás, me das la indemnización, etcétera. Yo entonces al tiempo aparezco con un abogado y te digo, mirá, vos me habías dado este celular para que yo usara y no estaba registrado como salario, era salario en negro. Te invocan un juicio y te hacen pomada. Se funden. Pero se funden, claro, una pyme que... Dentro de 2 años. Mira, Estadísticamente hay pymes que cierran por juicios indemnizatorios, que cierran. Pero ¿sabes? Las pymes que no abren por eso. Además de eso, conozco un montón de casos que te podría dar ejemplos. Cadena de supermercados, grande. Dice en un momento dado, che, mira, sucursal Mar del Plata. Los cartones que están acá, cuando vienen los cartoneros, pongámoslo en este lugar acá para que los tipos, cuando pasan, se los lleven, ¿sí? Era una cuestión de una orden del gerente para que sea más fácil todo y no quedase todo desparramado. Aparece un cartonero y dice, esto era para mí relación de dependencia, le hizo el juicio, se lo ganó. Es el cartonero más rico de Mar del Plata. Eso se lo hizo a una cadena grande de supermercados internacional. Si lo haces una pyme y lo mataste. La matás. Eso es lo que estoy diciendo que hay que terminar. ¿Se Ahora, entiende? y Ahora volvamos a lo del mercado interno. Mira, no te equivoques. Argentina va a salir por el lado de las exportaciones, no por el mercado de consumo interno. El consumo viene después que vos lograste inversiones. Esas inversiones te llevan a contratar personal. Y además, inversiones en sectores productivos de la economía, que bien sean competitivos. Bien exactamente, que sean Tenés que tener competitivos. control de fuga, porque si lo que te entra se te va y no se convierte en inversión real y genera actividad económica... Y si es buen negocio, Pero, va a haber reinversión. Fuga de divisa, decís. perdón, no claro, entendí. fuga de divisa. No, pero porque, a ver, si vos tenés seguridad jurídica, te invierte la gente. Y reinvierte. Y si no quiere reinvertir en un ¿Mi ley extranjero... da seguridad jurídica? Y bueno, justamente, si vos ahí, eso es un buen punto, buena pregunta, buen punto. Que es lo que yo decía, si vos empezás con, quiero un DNU, quiero poderes absolutos, dame 4 años, 2 años sin control, más 2 años más, y yo te diría, eso no es seguridad jurídica. Porque seguridad jurídica es control. ¿Y vos Cacha, pensás que perdón, Luis, esas exportaciones que vos decís que van a ser la madre de la recuperación... Deberían ser, a mi juicio. Como en todos los casos del no tiene mundo. que tener Como en todos los casos del mundo. No tiene que tener, por ejemplo, un andarivel o un control del mercado interno, ejemplo, tema carne con los cortes, la carne del mercado interno, el trigo, vos lo tenés a precio internacional, acá tenés el pan. Déjame que te dé un solo ejemplo. Un solo ejemplo, Irlanda. Irlanda en la década, fines de los 80, principios de los 90, dice, tenemos que cambiar porque esto es un caos. Se iban los irlandeses, estaban en la pobreza. Hicieron las reformas, más o menos que estamos hablando, para incorporarse a la Unión Europea. Irlanda, que era un país del cual se iba la gente y estaba en la pobreza, El más pobre de Europa. hoy exporta, ¿sabes cuánto exporta Irlanda? 400.000 millones de dólares al año. ¿Sabes cuánto exportamos nosotros cuando llueve? 70.000, 80.000 Claro. millones. ¿Sabes cuál es el ingreso per cápita de Irlanda en este momento? 80.000 dólares por habitante por año. Claro. El nuestro será 8.000 en este momento. Pero Por se puede año. comparar tan sencillamente países con orígenes tan diversos. Sí, Con... sí, sí. Bueno, te doy el ejemplo de Irlanda, porque Irlanda no tiene ni vaca muerta, no tiene la pampa húmeda, no tiene litio, no tiene nada. ¿Qué hizo? Hizo las reformas, bajó los impuestos y lo que buscó fue seducir a las empresas para que vayan e inviertan. Entonces tenés, ¿qué exporta Irlanda? 50% es industria, por ejemplo, farmacéutica, equipamiento médico, etcétera, y el otro 50% es industria del conocimiento. Tengo una pregunta, En la Roberto, Argentina, tengo una pregunta, en la sí. Argentina, Se subió a la última hora tenés- Irlanda. En la Argentina tenés un montón de chicos que te pueden generar industria del conocimiento y generar una actividad económica Te quiero descomunal. hacer esta pregunta y si me equivoco en el dato me Sí. corregís. ¿Por qué hubo mayores tasas de inversión en los gobiernos donde hubo mayor participación y regulación del Estado, como los gobiernos
kirchneristas, y hubo menos tasa de inversión, por ejemplo, con un gobierno como el de Macri, que fue hacia la desregulación económica. ¿Pero tasa de inversión en qué sentido? Tasa de inversión extranjera. No sé de dónde sacaste ese dato. No, es un dato conocido. Hubo más yo no lo inversión, más inversión. ¿Extranjera? Y más inversión, además, en economía real, en fábricas que ¿Pero venían, dónde en viste fábricas... ese dato? Yo la verdad, te digo la verdad, no lo vi. Si vos me decís, mira, en la época de Menem hubo inversión extranjera, sí, te diría Sí, que muy sí. grande. No, habría más Ahora, fábricas, déjame terminar así, sí. habría más fábricas durante Bueno, el pero fue gobierno de Kirchner. un periodo de cierta estabilidad, fueron gobiernos muy largos, Pero 3 con mandatos. No, Estado pero a ver, lo que Habría tuviste en la más época... No, vos lo que tuviste en la época del Kirchner. kirchnerismo fue algo que benefició a toda Latinoamérica y generó la aparición de todos estos movimientos. El mercado chino, No, ese es consumiendo una. todo. O sea, fue el viento de cola, la suba de las commodities, pero también te aparecieron todos los gobiernos populistas, como por ejemplo, Venezuela se consolidó. En Bolivia tuviste a Evo Morales. En Ecuador. En Ecuador tuviste a Correa. En Uruguay tuviste a Tabaré Vázquez Lula. y Pepe Mujica. Mujica. Tuviste a Lula. Tuviste después a Dilma Rousseff. ¿No? Sí, digo Sí. bien. En Chile tuviste a Bachelet. Fue una corriente donde hubo una oportunidad para que Latinoamérica invirtiese y creciera y se dilapidó en consumo. Entonces, Ahora, claro, en ese momento como vos revoleabas plata porque tenías una caja gigante por las exportaciones y los derechos de exportación que cobrabas, había consumo interno. Se te acabó el viento de cola y estuviste frito. Ahora, Cacha, ¿Se entiende lo que...? Además, más allá de que el gobierno de Macri no hizo la reforma, ¿no es cierto? el presidente Sigamos. Milei, digámosle así, el presidente Javier Milei, le pidió a la gente, a los argentinos, paciencia y confianza. ¿Cuánta paciencia y cuánta confianza se necesita? Es decir, con estas medidas que está tomando Milei / Caputo, ¿hasta cuánto se le puede exigir de confianza y de paciencia Pero a la gente? hasta ahora, ¿qué medida tomó? Bueno, Así que devaluó. Devaluó. y Bueno, licuación. a ver, justamente, otra de las contradicciones. Él te dice, punto 1 del acuerdo de mayo. La propiedad es inviolable. Bueno, por empezar está la Constitución, eso así está que la no hace falta. Constitución, sí. Pero más allá de eso, si vos exportás, él puso el tipo de cambio oficial en 800 pesos. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y está por debajo del nivel de mercado, porque él mismo reconoció en el discurso del Congreso que el precio de mercado es el precio al cual se conseguían los dólares, que era el blue. Sí, achicó ¿correcto? la brecha. Pero no importa, pero el tipo Sigue de estando cambio, retrasado. el tipo de cambio está atrasado, lo puso Claro. por debajo y además se ajusta por debajo de la tasa de inflación. ¿Y qué te dijo también durante la campaña? El peso es excremento que no sirve para abono. Entonces, Luis exporta. Y digo, soy Banco Central. ¿Qué te dice Milei? Luis, vení para acá. Vos exportaste tu trigo, dame los dólares que eran tuyos, que te dio Hans en Alemania por tu trigo. Y yo te doy este excremento y encima te cobro un impuesto por haber exportado. Y encima te doy este excremento que vale menos de lo que se consigue del mercado, de lo que cuesta en el mercado. Entonces, ahí hay otra confiscación de la propiedad. Por eso, de nuevo, ¿con qué me quedo? ¿Con el discurso, con el sermón del cura o con las medidas que toma el cura? Claro. A ver, acá tenemos un gráfico que creo que lo publicaste vos, Sí. de cómo es la recaudación, ¿no? IVA, Ahí está. ganancias. A ver, ¿nos traducís un poco esto? Eso, ¿Lo no, traes a la- este es, bueno, se quedó un poquito cortado, pero es el mes de febrero. Sí, Lo que hice fue agarrar parte de información que da la FIP todos los meses y dije, bueno, a ver cuál es el ranking, cuáles son los impuestos que pasa por talón del total. El IVA es el más importante, después tenés ganancias, contribuciones patronales, porque tenés a contribuciones y aportes patronales, ¿no? claro. Y finalmente, el cuarto lugar está impuesto país con casi 600.000 millones de pesos de Claro. recaudación. Todas estas Perdóname, Sí. la recaudación de febrero, Sí. comparada contra enero, cayó un 6% en términos nominales. Ajá. Descontale la inflación Claro. y eso te está reflejando la caída en el nivel de actividad que tenés. Todo esto gestual y todas estas medidas, de alguna manera, que son para la tribuna o que realmente la gente dice, oh, mirá lo que hace con tal cosa, el viajar en un avión en clase turista, en el cerrar Telam de hoy, todo este tema de que ¿a vos te parece que se quedan a mitad de camino, que por ejemplo los diputados deberían tener un salario más bajo, los senadores un salario más bajo? Bueno, el tema de ¿Ese sería el tema No, de ir a ver, contra yo la creo que casta o no? El tema de el gasto de los congresos
El es gasto un tema que político. vos sabés muy bien, que Sí. lo vengo tratando desde hace Vos lo décadas. investigaste, la legislatura Tucumán, etcétera. No solo la nacional, la comparé con España, Sí, lo me hemos acuerdo. hablado, e inclusive después me tomé el trabajo de ver cuáles eran los costos por legislador de los congresos provinciales. El que más me espantó fue el de Tucumán. Me acuerdo. El de Tucumán que era, no es el sueldo del legislador, es el costo el sueldo más todos los costos O que sea, tiene el para... gasto Total. por legislador. Por legislador. Gasto total, ¿eh? Empleados, secretarios, etc. $100.000 mensuales Epa. me había dado en ese momento. Ahora tendría que hacer la cuenta de vuelta. Chaco tenías otra que también tiene una pobreza fenomenal, estaba en tercer lugar, creo, y eran, suponete, $80.000 mensuales, Por ahora legislador. no recuerdo. ¿Eh? Por legislador. Por legislador, por mes. Por legislador Por mes. Y entonces, vos decís, ojo que esto ya es un problema de las provincias. Y ahí sí es cierto, la política se transformó en un gran negocio de donde los congresos, vos fíjate que, por ejemplo, el Congreso de la Provincia de Buenos Aires, es lo que viene a ser ¿cómo se llama? El presupuesto, es un secreto de Estado. Claro. Solo podés conocer el número total. Devuelve plata. Claro. La legislatura bonaerense, como por ley, tiene que recibir un porcentaje de los ingresos que tiene Le afané- la provincia de le Buenos afané todo. Aires. Hay años que termina devolviendo dinero porque dice, la verdad que me quedó esta masa de plata Bueno. que no gasté, tomá, te la devuelvo, gobierno bonaerense. Vos conocés la FURP. Con la FURP hemos viajado mucho a Texas. Mm. Texas es un estado importante, ¿no? Sí, Tiene 40 millones de habitantes. sí. 60 Es el tamaño de Argentina, no en PBI, sino en población. En población, 5 veces la economía argentina, Sí. 60% de la producción petrolera de Estados Unidos. Ah. ¿Sabés que la legislatura de Texas se reúne cada año, cada 2 años? Cada Es 2 decir, años. un año se reúne, otro año no se reúne. Los legisladores son ad honorem, le pagan los viáticos. Cobran los viáticos, Los exactamente. viáticos. Bueno, pero eso es un país utópico. Bueno, pero es la legislatura No, de eso Texas. es utópico. Hace Es el falta- equivalente a la No se provincia. mete nadie en Perdón, ¿y política de qué si tiene que ir trabajan? ad ¿Y de qué honorem. viven? No se mete nadie Viven en de otra política. cosa, son Y no hay riesgo que si viven de otra cosa y toman decisiones, se involucre su negocio. Mira, con- no está tan mal Texas. Anda bastante mejor que Argentina, Texas. Mucho mejor que Chaco, No, sí. mucho mejor que No, Formosa. pero más allá de cómo anda, quiero Pero saber si no se mezcla. Es Texas, confían todos. Digo, no sé si ese es un O sea, extremo. es mejor gente. Digo, no sé si son es un- mejores personas. No sé si es un extremo, pero no estamos hablando de una república perdida, un estado chiquitito, una utopía. Estamos hablando de una economía hiperpujante, de las más ricas del mundo, que necesitan muchas menos leyes que la que necesita Catamarca. Es raro. Los A mí tipos lo te que agarran y te es dicen, raro. en Texas lo que te dicen los legisladores de, bueno, a ver, vos tampoco tenés que estar legislando todo el tiempo. ¿Cuáles son las leyes que necesitas de acá a 2 años? Te apruebo el presupuesto plurianual, las leyes que vos necesites, y si necesitan alguna cuestión en particular, se reúnen en el medio de esos 2 años, ¿no es cierto, Luis? Sí. O sea, pero es eso. Igual y no cobran. aclaremos que en Sí. ese estado particular la sociedad tiene tiene muy en claro lo que quiere. Impuestos bajos, libre portación, digamos, poder comprar armas y jugar fútbol americano. O sea, cuando vos ya tenés como Bueno, no, sociedad bueno, las cuestiones bueno, y el petróleo no lo toqué. No nos El vayamos, petróleo, altísima a tecnología. sociedades ideales que a lo mejor la Argentina no va a llegar nunca. Me gustaría preguntarte 2 cosas casi sobre el Sí. final de la entrevista. La primera, ¿cuándo considerás que la inflación puede llegar a estar en un dígito? Y la otra pregunta ¿Para es... un dígito qué? ¿Anual? Mensual. En un dígito mensual. Sí. Ah, Y la otra pregunta es, ¿no te parece un retroceso volver a la jubilación privada en Argentina? vamos por la primera. ¿Cuándo? Y depende del apretón monetario que tengas. Ahí yo tengo una duda, porque como están atrasando mucho el tipo de cambio oficial, no vas a hacer cosas que te vuelva a saltar en los próximos meses. Si Ojo. tenés que devaluar de nuevo, ¿no es un fracaso para mi ley? Y podría ser un fracaso, sí. Entonces, guarda con ese tema, porque... Se trasladaría a precios. Y vas a tener un... Él dijo sí, que no, un sí. creo. Bueno, Es como en el ludo, vuelve al punto de partida. o volvés al punto... La cuenta En que la yo OCA. hice es que si vos te mantenés con este ritmo de inflación del 15%, cosa por el estilo, al mes de marzo es como llegabas con un dólar oficial como si en diciembre lo hubiese llevado en vez de 800 a 400 pesos. Ajá. ¿Sí? O sea, se te va licuando el tipo de cambio real. Eso sería una catástrofe para la gente que le puso el pecho al ajuste durante el verano y le está poniendo Bueno, ahora. yo te digo, como Yo la economista, verdad que- la cuenta, Claro. ojo, porque vos estás teniendo... A ver, acá liberaron todos los precios, el precio del tomate, el precio de la lechuga, Sí. el precio de cosas. ¿Y por qué el tipo de cambio no? Claro. Si es una mercadería como cualquier otra.
Lo de las jubilaciones. Mirá, ahí yo voy a disentir con vos porque el Estado cuando me dijo que se iba a encargar de mi jubilación, lo único que hizo fue sumergirme en la pobreza. ¿Quién es el burócrata para pensar mejor que yo cómo tengo que ahorrar? Ahí alguien se pone por arriba del resto de la sociedad y dice, vos sos medio tarado, así que como sos medio tarado, yo me voy a encargar de... diciendo a mí, ¿no? Me lo tomo personal. No, te miré porque te tenía la... Bueno, a ver, me miran a mí y me dicen, vos sos medio tarado. Como sos medio tarado, yo me voy a encargar de tu futuro. ¿Y cuál es el futuro? Mira, yo soy autónomo. Si hoy me jubilo, ¿sabes cuánto ganaría? 200.000 pesos. No sé si pago la prepaga. Mira, no sé si pago la prepaga con eso. Claro. Es una